La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por cienciaperú.tv. Varios colegas míos en el pasado, conversando sobre la ciencia, ellos afirmaban que fue Europa que trajo la ciencia al Perú, que antes no había ciencia. Bueno, ciencia, la definición moderna es pues aquella que brinda conocimientos verificables por cualquier científico o cualquier persona, que se pueda verificar, que es validada por la experiencia. Ahora, ¿cuál ha sido el método para llegar a ese conocimiento? Pues puede haber muchas formas. Experimentar, prueba, error, teorías que luego se comprueban o se desechan. Es decir, la forma como tú llegas a encontrar un conocimiento puede ser motivo de gran discusión, debate filosófico, pero el hecho está de que el conocimiento puede verificarse, puede comprobarse en este momento. Y hoy día estamos nosotros celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, es una palabra muy importante, muy importante. ¿Por qué razón? Porque generalmente se refiere a países que han sido invadidos por potencias extranjeras y a los pobladores originarios, pues, o bien son sobrevivientes de un genocidio terrible, como es pues el caso de prácticamente toda la América, desde el norte hasta el sur, un genocidio tremendo, atroz, cruel, inhumano, y también, por supuesto, en países que han sabido a su manera sobrevivir, como es el caso de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Guatemala, etcétera. Esos pueblos hasta hoy están siendo tratados de una manera desigual. Peor aún, hay pueblos indígenas que nunca le preguntaron a qué país deben pertenecer. Ha habido una disposición que solamente se entiende entre la gente que invadió el país, se les dio su nacionalidad sin preguntárseles. Muchos de ellos todavía ni siquiera son contactados, pero hasta ahora se sigue llegando a sus terrenos, a sus territorios, a envenenar sus ríos, deforestar, destruir todo lo que significa vida. Y el tema es pues que todo ello, a vista y paciencia de todos los gobiernos y de los ciudadanos modernos. Pero en esta oportunidad yo quisiera volver al tema inicial, ciencia. ¿Qué conocimientos nos han dado los pueblos originarios? Más que indígenas, vamos a hablar originarios. Indígena quiere decir la gente del país. Finalmente, uno está en Londres y habla de indígena, pues son los londinenses que son los indígenas, aquellos que viven allí. Pero en países como el nuestro, generalmente se le dice indígenas a los originarios. ¿Qué conocimiento nos han dado los pueblos originarios? Pues hay muchos, hay muchísimos. En primer lugar, sabemos ahora bien, solamente en el Perú, ¿ah? No voy a hablar de México, de Guatemala, no, voy a hablar del Perú. Acaba de salir una publicación de la BBC. La BBC
por ser el Día Internacional de de los pueblos indígenas, ha hecho un informe de las contribuciones a la ciencia de los pueblos indígenas y señalando los 7 mayores descubrimientos o conocimientos, ¿no? Dice 7 cosas que la ciencia, entre comillas, descubrió siglos después que los pueblos indígenas. 7 cosas, hay muchas más, pero la BBC menciona 7, que descubrió, entre comillas, siglos después los pueblos, los científicos, llamados científicos modernos, descubrieron mucho después que los pueblos indígenas, es lo que dice la BBC, pero no lo dice la BBC simplemente porque se le ocurrió, sino que es producto de una investigación. Ojo, una investigación hecha por científicos de varias universidades. Y en lo que respecta al Perú solamente, voy a mencionar alguna de ellas, pero voy a leer una frase de este informe de la BBC. Dice, el conocimiento ancestral es tan importante o válido como la ciencia moderna, igual que de rigurosa y que se ha adquirido con la práctica durante siglos. Eso dijo a la BBC Hugo Álvarez, especialista en desarrollo social del Banco Interamericano de Desarrollo en Guatemala y es investigador sobre los pueblos originarios de América. Después tenemos al antropólogo George Nicolás de la Universidad de Simon Fraser, que coincide diciendo que lo que a menudo se ignora es que el conocimiento es conocimiento, independientemente de la forma que adopte, señala la BBC, de lo que decíamos, ¿no? Eso es obvio. Tú tienes un conocimiento que es valedero, verificable, pues eso es, eso es. Si tú, ahora que se ha inventado la palabra ciencia, uno cree que la ciencia es algo muy especial. Si ustedes van y leen el diccionario de la Academia, de la Real Academia Española, encuentra que ciencia significa conocimiento, no el método científico, no, conocimiento. Incluso hay una palabra que es incipiencia, con S, incipiencia. Inci, la sí con S, que quiere decir falta de conocimiento, falta de ciencia. Bueno, entonces, estos científicos hacen un listado, no ellos, pero los reporteros, los articulistas del BBC, que han entrevistado a los científicos, señalan que los pueblos originarios han desarrollado, han conocido muchas cosas interesantes. Bueno, les leo una, dice, muchos pueblos indígenas desarrollaron una cultura de la medicina basada en la naturaleza, cuyos descubrimientos han servido de base para tratamientos en la actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, alrededor de 40% de los productos farmacéuticos, 40% de los productos farmacéuticos que hoy se utilizan se basan en conocimiento tradicional. Es una cantidad de impresión. Ahora, continuamos entonces con la comunicación. Señala uno,
de los más emblemáticos, la aspirina, cuya sustancia base es el ácido salicílico, salicílico que viene del sauce negro. Los indígenas, en este caso los norteamericanos, lograron extraer el ácido de la corteza de ese árbol hace cientos de años y lo usaban con quienes sufrían algún dolor muscular u óseo. Hay muchas plantas que han sido utilizadas por los pueblos indígenas y que después fueron aplicados a la farmacología moderna, explica Hugo Álvarez. Otro ejemplo que sucedió durante la pandemia de COVID-19, cuando los científicos detrás de la vacuna descubrieron que el quillay, un árbol endémico de la zona central de Chile, un ingrediente clave para combatir el coronavirus. El quillay es conocido por su corteza de jabón, por sus saponinas vegetables, unas moléculas que hacen espuma al entrar en contacto con el agua y que se han convertido en un codiciado potenciador de la respuesta inmunológica. Este quillay también existe en el Perú, que le llaman, bueno, tiene otro nombre, limoncillo me parece que se llama. Pero sus propiedades curativas habían sido descubiertas mucho antes, desde tiempos ancestrales, por los indígenas mapuches que las utilizaban para curar todo tipo de males, desde enfermedades estomacales y respiratorias hasta problemas en la piel y reumatismos. De acuerdo a las Naciones Unidas, hay otras plantas y hierbas ancestrales que han contribuido enormemente a la ciencia moderna, como la ñame silvestre mexicano, del que sale uno de los pioneros, de los primeros ingredientes activos de las píldoras anticonceptivas, o el espino blanco, o la dedalera que se ha utilizado para tratar enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. Miren ustedes, ¿ah? Bueno, hay muchos más que han sido descubiertos por los indígenas americanos, pero, por ejemplo, los mexicas también hicieron lo suyo. Actualmente hay alimentos que están viviendo un boom de consumo en el mundo gracias a que, según expertos, tienen increíbles propiedades nutricionales. Uno de ellos es la espirulina, que hoy aparece en los menús en forma de licuados o batidos o incluso en tortillas, ensaladas, ensaladas, entonces, o galletas. Pero siglos antes de considerarse un superalimento, este tipo de microalga crece en lagos y estanques alcalinos cálidos y ríos. Era un alimento básico prehispánico. Miren ustedes, ¿ah? Estamos hablando de los mexicanos que conocían superalimentos y el Perú no se queda atrás. El Perú también se sabe que tiene la famosa quinoa, que es producto pues, de investigaciones realizadas por nuestros antepasados peruanos. Ya estamos con Vicente Ota, que es un hombre de las ciencias humanas dedicada precisamente a la interculturalidad. Estimado Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, Modesto. Siempre es una alegría y un placer conversar contigo y con el público que cada día te acompaña de manera más nutrida. Muy bien, déjame seguir un par de palabras más, no, dos, más que dos palabras, para seguir hablando sobre los inventos de los pre-incas. Perfecto. Dice, el médico escocés Alexander Wood pasó a la historia como el inventor de la primera jeringa hipodérmica en el mundo. ¿Ah? Wood hizo su descubrimiento en la década de 1850, dice.
y pues tuvo grandes premios, grandes celebraciones, etcétera, etcétera. Eso lo señala la BBC. Sin embargo, dice, aquí viene lo interesante, muchos años antes hubo otras personas que también habían fabricado esa herramienta y que hoy es indispensable para la práctica médica. De acuerdo con estudios basados en el hallazgo de objetos arqueológicos, diversos grupos nativos usaban huesos de pájaros que unían a vejigas de animales pequeños y que terminaban cumpliendo una función parecida a las jeringas. Estos hallazgos han sido reportados en sitios ocupados por indígenas en países de Sudamérica como Perú, Bolivia, Chile y Argentina. También hay referencias sobre su uso para irrigar heridas e incluso limpiar los oídos. Bueno, finalmente, antes de pasar con nuestra conversación con nuestro amigo Vicente Ota, hibridación de plantas. Las especies de maíz que hoy conocemos todos, han sido resultado de procesos de cruces que se fueron haciendo durante años y que les permitieron a los pueblos indígenas desarrollarse, explica el investigador Hugo Álvarez. Bueno, se fue logrando la combinación genética que permitió llevar las especies que ahora conocemos. Algo similar sucedió con la papa. Los incas también lograron su domesticación y crearon combinaciones que le permitieron tener muchas especies de papas, agrega. De esa forma, de acuerdo con Chris Landon, autor de una investigación titulada Contribuciones de los indios americanos a la ciencia y la tecnología, los indígenas se convirtieron en maestros de la hibridación de plantas, mucho antes de que los investigadores botánicos del siglo XIX lo hicieron los señores Gregor Mendel y Luther Burbank. Bueno, no sigo porque tenemos ya a nuestro amigo Vicente, que nos va a explicar por qué en nuestro país, el Perú, se ha despreciado tanto estos conocimientos, no solamente despreciado, sino que se ha evitado consumir estos alimentos, superalimentos, porque eran comida de indios, como la quinoa, por ejemplo. Gracias, Vicente. Cuéntanos un poco a qué se debe esa disfunción del conocimiento peruano. Bueno, en realidad se trata de la construcción, ¿no? De un pensamiento, de un arquetipo que se va a desarrollar con la conquista y luego la colonia, en el sentido de que no hay instrumento, no hay arma más poderosa para dominar al vencido, ¿no? Que hacerle creer que el dominador es todopoderoso, es potente y que trae la sabiduría y el conocimiento, y que el pueblo derrotado, vencido, no tiene nada y lo que tiene son cosas inútiles, bárbaras, en fin. Entonces, la construcción de todo lo que fue el pensamiento hispánico y luego criollo, ¿no? Se da de esa manera. O sea, como todos sabemos, la masa indígena en la independencia en 1821 era el 75% de la población nacional, ¿no es cierto? Había un 10% de población negra, de población árabe que había venido con los conquistadores y el resto los españoles. Entonces, la dominación de una inmensa masa, ¿no es cierto?, requería de todo tipo de mecanismos de subvaloración y de envilecimiento, ¿no? Y el mayor logro, la mayor eficacia del pensamiento del dominador es cuando el dominador llega a aceptar, ¿no?, que así efectivamente es. ¿Qué es lo que se va a producir durante el siglo XVIII, XIX? ¿No? Salvo los grandes movimientos de levantamiento que el punto más alto es Tupac Amaru, ¿no? Pero entre 1600, 610, ¿no? Que se da el anterior levantamiento más grande que se da antes de Tupac Amaru es el Taqui Oncoy, ¿no? Y el Taqui Oncoy fue algo así como la revelación, la rebelión de las huacas, ¿no?
porque todos los pueblos, los que van a participar en esta rebelión que nace en Ayacucho, va a ser en defensa de sus dioses, en defensa de sus creencias. No tuvo un carácter netamente cultural, ¿no? Y le llaman, ¿no? El taqui-onco, y es así como la enfermedad del baile, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los indígenas, las masas que luego se incorporan, ¿no? Lo hacen en danzas, ¿no? Y en cantos, porque están recogiendo sus viejos, ¿no? Sus antiguos dioses, sus antiguas culturas. Entonces, eso responde a esta idea de por qué hasta ahora, ¿no? Sigue siendo fuerte y dominante la segregación, el menosprecio y la subvaloración de nuestros pueblos y de sus culturas. Para redondear esta idea que tú has tocado de manera muy, muy justa, esto del saber clínico, médico de la población prehispánica, era altos conocimientos médicos, mi estimado Modesto, no cualquier médico, medicina, ¿no? Quién sabe, una de las expresiones de ese alto nivel de conocimiento médico son las trepanaciones craneanas, lo que se practicaba en la cultura paraca. ¿Tú te imaginas en el siglo XVI, en el siglo XV, trepanaciones craneanas en algún lugar del mundo? No existe, ¿no? Eso es una alta cirugía, ¿no? Que recién se ha empezado a hacer en el siglo XX en Europa, en otros sitios. Lo que sucede es que, como toda potencia imperial dominadora, ¿no? De pueblos y de regiones, en el siglo, a finales del siglo XVIII y XIX, cuando empieza la expansión anglosajona, inglesa, como tú sabes, ellos llegan a dominar buena parte de Asia, buena parte de África, Medio Oriente, en fin. Entonces, ellos crean allí muchas de las ciencias sociales nacen, ¿no? con la expansión imperial, ¿no? Y me refiero a la antropología, a la sociología, ese tipo de cosas, y también una manera de ver la historia. Ellos clasifican al mundo en tres tipos de pueblos, ¿no? Pueblos de alta cultura, ¿no? De alto nivel, que serían los pueblos europeos, los anglosajones, de culturas intermedias, ¿no? Que es lo que van a encontrar en China, ¿no? Bueno, Japón, India, y pueblos bárbaros, ¿no? Atrasados, que nos van a nosotros achacar esa denominación, ¿no es cierto? Y esa denominación en una sociedad, en un país profundamente colonizado culturalmente, es la idea que vamos a desarrollar y a enraizar acá. Esa idea del pensamiento, ¿no? Occidental, ¿no? Achacando a nuestras culturas una serie de debilidades y de deficiencias, y que solamente lo europeo es bueno, ¿no? Lo blanco es bueno, lo gringo es bueno, lo indígena, lo cholo, lo mestizo no sirve para nada. Ese es un pensamiento que todavía está vigente. Cierro esta parte con algo, completando algo que tú habías dicho. Eh, es tan fuerte y amplia la ignorancia en nuestro país y los prejuicios que efectivamente creen que la papa ha aparecido así hace 2000 años, que ya hace 2000 años o 1000 años habían papas como las que comemos ahora, ¿no? Y el Y maíz también nosotros igual. tenemos, ¿cómo? Y el maíz también, el maíz. Olvídate, o sea, el Perú es el único que produce variedades de maíz que no existen en el mundo. El maíz morado, por ejemplo, no existe en ningún lugar del mundo, ¿ya? Ese maíz que se llama del Valle de Sagrado, que tiene unos granos, ¿no? Muy, muy grandes, esos maíz, el choclo, ¿no? Por excelencia, esos son creaciones genéticas, son logros genéticos, ¿no? En la época de los incas, ellos tenían inmensos campos de experimentación, ¿no? El gran centro que ellos tenían en el Cusco, que está entre el Cusco, la ciudad, y el Valle Sagrado, es un lugar que se llama Maras, ¿no? Que es el gran centro genético. Ahí es donde se ha producido lo que tú has mencionado, la diversidad de papas,
¿no? La diversidad de maíces, ¿no? Y bueno, y plantas como la quinoa, en fin. O sea, esas han sido plantas que en un comienzo eran, ¿no? Salvajes, silvestres. Muchas de ellas eran tóxicas, venenosas, ¿no? Son los años, ¿no? Y las décadas de cultivo, ¿no? De manejo genético, lo que lo han domesticado, ¿no? Y eso recién, ¿no? Tiene que venir gente de afuera a hacer esos estudios para que la gente del Perú, los peruanos, digan, ah, sí, habían logros, ¿no? Agrícolas, logros de este tipo. Yo te menciono dos cosas para cerrar este capítulo. Antes que se inventara, ¿no? la penicilina, que es de mitad del siglo XX prácticamente, los incas, y esto lo digo, lo conozco por una cuestión familiar, y yo seguramente que en tu pueblo, en tu zona también había, porque es de esa zona, hay lo que ahora empieza a generalizarse y a valorarse mucho, que es un producto que se llama tocosh, ¿no? El tocosh ya sea de maíz o de papa, es el resultado de un proceso de fermentación, de descomposición, ¿no? Porque se pone la papa o el maíz en agua corriente y al darse un proceso de descomposición genera una serie de bacterias que van a tener luego un resultado beneficioso para la salud. O sea, en el Perú prehispánico, antes que inventaran la penicilina, hace 500, 600 años usaban el toco como un gran antiinflamatorio, como un gran cicatrizante, ¿no es cierto? Y también como un reactivador de todo el sistema, de nuestro sistema defensivo, orgánico, ¿no? Entonces, eso, yo te digo, lo conozco porque en mi casa lo usaba mi madre, venía de la parte de la Sierra de Ancash, ¿no? Y en mi familia o en la gente de mi pueblo, del barrio ahí, muchos de ellos usan cotidianamente el toco. Y también te recomiendo a ti y por supuesto a los que están viendo este programa, que ahora lo encuentras en cualquier lugar no solamente naturista, lo encuentras hasta en las tiendas de WOW, en fin, para que veas la expansión, ¿no? El reconocimiento de su valor curativo. Hasta ahí esta primera impresión, mi estimado Modesto. Bueno, muchas gracias, evidente. Bueno, efectivamente yo también he escuchado los médicos que me recomiendan el tocosh. Hasta ahora no, no lo conozco, pero voy a tomar en cuenta tus indicaciones de científico social, médico. ¿Ah? Y bueno, ahora, pero el- te voy a pasar otro tema que tiene que ver con lo nuestro. El poderoso que nos ha vencido militarmente, hasta eso también está en duda, porque los que acá pelearon eran indios contra indios, ah, ojo, este, nos trajeron una religión católica que es una ramificación de la religión judía y nos dieron una idea de Jesús, de la Virgen María. Nos ponían aquí un Jesús que se parecía a un español rubio, ojos azules, pero los científicos se han puesto a investigar con todo detalle y ahora te voy a mostrar lo que dice cuando tú pones en el Google cómo era Jesús según la ciencia. Según la ciencia, ¿está viendo? Varios cuadros, varios cuadros. Bueno, Sí, básicamente lo que señalan ellos, los científicos basados en la etnia a la que pertenecía Jesús y a una serie de consideraciones, es el de la izquierda, es más o menos medio, ¿cómo diríamos? Se parece pues a cualquier persona de esos lugares de la época, es un árabe actual, total. sí, que se parece a Saddam Hussein, ¿no? Entonces, No sé si tanto, pero es un árabe total, pues, ¿no? y como debe ser, ¿no? Porque no, no puede, Claro, no puede salir no va a de salir rubio, pues, de ahí. no, no puede salir. Se ha perdido tu voz. Bueno, el tema es, entonces también ha habido un desconocimiento
de los valores estéticos peruanos y una imposición de los valores estéticos del dominante, al punto tal, y eso es lo que me parece increíble hasta ahora, ¿no? Que Miss Perú, Miss Perú realmente no representa a ningún originario. Y los países como Japón, por ejemplo, caray, dudo mucho que Japón ponga una Miss Japón, alguien que se parezca a una nórdica como sí lo hace Perú. La última vez creo que le pusieron problemas a la representante de Perú porque dice que no parece peruana. Eso también, esa dominación te impone valores estéticos totalmente artificiales, pero que te penetran en la mente de tal forma que la mayoría de los peruanos vive acomplejada tratando de hacerse cirugías, cosas de ese estilo, ¿o no? Tiene problemas, tiene finalmente consecuencias psicológicas patológicas. Bueno, totalmente, pues Modesto. Y eso, para que cualquier oyente, vidente, en fin, en esta sesión, creo que eso es lo más interesante, ¿no? De un proceso de desarrollo de una potencia imperial, Estimado ¿no? Vicente, un pequeño pedido. Ponte, Sí. ponte más a tu derecha porque estás en la extremista izquierda, parece una extremista izquierda tú. Ah, ya, ya, ahí Ponete, está bien. ahí Está bien, está, ahí. ahí está bien. Lo que te digo es, a mí siempre, más allá de producirme sentido crítico, ¿no? Y rechazo a ese tipo de política que se ha ido construyendo, no deja de llamarme la atención, ¿no? Porque la fuerza, la potencia de un país cuando llega, ¿no? A ese nivel de condición imperiales, ¿cómo es capaz, ¿no? De instalar su visión del mundo en el resto, de todos los países a los que llega? Eso es importantísimo. Entonces, y conforme se amplía la expansión de la cultura, de los instrumentos de comunicación, de reproducción de esa potencia, eh, la dominación y la colonización aumenta. Entonces, tú has tocado, ese es un ejemplo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque le instala en la mentalidad, en la subjetividad de una buena parte de la humanidad, cuál es el modelo de belleza, que cómo es lo bonito, cómo es lo hermoso, ¿no? Y en este caso empieza por el color, ¿no? La primera condición para que algo sea bello, para que sea algo hermoso, es blanco, rubio, ¿no es cierto? Cuanto más rubio, mejor. El color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello. Entonces tú te das cuenta qué significa el concurso Miss Universo. Pensemos en eso. El concurso Miss Universo no es sino, ¿no es cierto?, el resumen de esta maquinaria poderosa para establecer en la mentalidad de millones y de miles de millones de personas en el mundo cómo es la belleza, ¿no? O sea, no es uno si lo ve de manera simple, así de manera superficial, uno lo toma pues como un concurso más, ¿no? Un concurso de donde van a apreciar unas mujeres bonitas. No, es la fabricación, ¿no es cierto?, de un modelo, de un prototipo que debe ser universal y se ha hecho universal, ¿no? Tú has mencionado eso de cómo en nuestro caso, ¿cuándo hemos tenido una candidata o una Miss Perú mestiza, chola, andina? Nunca, ¿no? A lo más ha llegado ligeramente trigueña, no podríamos decir. Te voy a mostrar, dice Perú católico, dice acá. Perú católico y ponen ahí a la Virgen María. ¿La ves? Sí, claro. Nada que ver con la Virgen María de verdad que vivió en la época que nosotros sabemos, ¿no? Hace 2000 años. Claro, que tiene el mismo tono de piel y los mismos rasgos de Jesucristo, pues igual, árabe, ¿no es cierto? O Claro, sea, pero medios prietos, medios trigueños. y aquí no se parece en nada a ella. Pero esas son las vírgenes que hay en todo nuestro Perú, como el Señor.
el Señor de los milagros, el Señor de los temblores, ¿no? El Señor de cualquier lugar, ¿no? De Uruguay, es así, un tipo agringado. Y la Virgen igual, la Mamacha Carmen, la Virgen del Carmen de Barrios Altos, de Paucartambo, todos son rubias, gringas. O sea, eso te da una idea de la fuerza, ¿no? De la potencia, ¿no? No solamente de difusión, sino de construcción, ¿no? De un imaginario y que luego se ha ido asumiendo por gran parte en el Perú, la mayoría, ¿no? Ahora, estimado Vicente, te voy a contar una historia personal que me parece apropiada para este caso. Tú sabes que un científico no se hace pues de la noche a la mañana. Un científico es un chico curioso de niño, desde niño es curioso, pues esa es la ciencia, ¿no? Ah, Y, y mi abuelo me enseñó eso, la ciencia y la curiosidad. Lo que te llama la atención, investiga. ¿Por qué? Lo primero que me llamó la atención fue en los años 61. No sé si tú habrás leído esas revistas que venían de México y que uno lo leía pagando unos cuantos centavos ahí en el kiosco, pagaba y leía pues las historietas. Entonces yo leí una que se llamaba Vidas ejemplares de todos los grandes personajes del mundo. Entre ellos estaba Francisco Javier, que fue el que evangelizó a los japoneses, el primer europeo que llegó a Japón. Y él cuenta que cuando entró a Japón, a Tokio supongo, los niños se reían de él, y le miraban la cara y se reían. Entonces él preguntó al anfitrión, un japonés, le dice, ¿por qué se ríen estos muchachos? Disculpe, honorable señor, le dicen, lo que pasa es que nunca ellos han visto una cara tan chistosa. O sea que para el japonés la cara del europeo le era chistosa, ¿no? Bueno, después, esa es una parte. Después, como me llamó la atención, me daba cuenta que cuando yo iba a la sierra, mi pueblo, Salpo, a 4000 metros, me llevé a una chica, una enamoradita, costeña, y allá los de los serranos pues no la veían. Oye, ¿cómo te has traído esa chica tan flaquita? ¿Qué pasa? No hay muchachas desalimentadas, me decían. Y cuando más bien venían de la sierra al Chimbote, oye, pero qué esa gorda, ¿qué, dónde viene? O sea que incluso en el Perú hay diferencias estéticas, la cultura es diferente, depende de la experiencia, ¿no? así es, así es. Esto es una formación, pues la formación cultural y la construcción de la subjetividad, ¿no? De tus preferencias, de tus valores, en fin. Eso es lo más importante que finalmente llegaron a desarrollar los españoles, ¿no? A instalar. O sea, por eso introducir en nuestro pueblo, en la mayoría de los, ¿no? de los indígenas mestizos, la idea de que son de poco valor, ¿no? No tienen estética, son desagradables, son torpes, etcétera, etcétera. O sea, una minusvalía como pueblo, ¿no? Como comunidad. Ahora, siguiendo esa línea de experiencias mías, yo una serie de experiencias pues, que notaban ese tipo de cosas, pero lo interesante es que eh, me acuerdo que tú que tienes raíces japonesas, has visto la película El último samurái, ¿o no? Sí, Bueno, el campesino japonés, el revolucionario, poderoso, contrató a un general norteamericano que era pues este actor, ¿cómo se llama este Tom actor? Cruise, ¿Ah? Tom Cruise, Tom Tom Cruise. Sí, efectivamente. Él era, y lo lleva pues a la casa del grupo familiar y la hermana de este guerrillero japonés, ¿cómo me traes este personaje? Dice un desprecio total, un desprecio total por por Tom Cruise. Entonces imagínate que también en Japón, por supuesto, tenían valores diferentes en esa época, ¿no? Estamos hablando hace mucho tiempo. Y eso Pero se mantiene hasta ahora, ¿no? sí, sí, yo me acuerdo, yo me ¿Ya? acuerdo pues que siempre cuento esta historia en Japón cuando estuve por una conferencia que me invitaron. Hablaba una japonesa que hablaba español y me contaba, ¿no?
que él era también experta en este tipo de cosas de valores. Él me decía que en Japón, y como todo el mundo, en realidad se le dice a los niños, a los hijos, que son los más lindos del mundo. Hijito más lindo del mundo, te quiero mucho, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero que eso ocurre en todo lado. La diferencia, ¿cuál es? Que cuando los japonesitos, a los 4 años, cuando ellos comienzan a mirarse en el espejo, descubren, le pregunto a los peruanos, ¿qué descubren? Ah, que no es tan bello. No, le digo, la señora japonesa me explicó que descubre lo que es belleza, porque le había repetido tantas veces que él era bello, entonces él identificó la belleza en el espejo con lo que le habían dicho. Acá también en Perú se dice eso, pero acá hay un gran problema, porque se le dice a los niños, tú eres la hijita linda, eres la más linda del mundo, y cuando de repente se ve en un afiche yendo a Saga Falabella a la bailarina más, mira qué niña tan linda, con sus pelos rizados, rubios. Entonces la chica sufre un shock psicológico, dice, Una crisis de identidad. mi mamá es una mentirosa porque me decía que yo era bella cuando ella piensa que lo otro es bello. Es una Claro, mentirosa. Y, total. y entonces y además no soy bella. O sea, descubre lo peor que puede descubrir una persona en su madre. Y hasta ahora se repita, la Sí, mayoría claro. de las Porque demandas todas las propagandas son estereotipos que no nos corresponden a nosotros como comunidad, no, no son peruanos, ¿no? Casi todos siguen siendo rubios, blancos, familias americanas o anglosajonas de cualquier sitio, ¿no? No son familias peruanas. Pero ahora que tú has mencionado lo de Japón, yo te quiero comentar lo siguiente. Creo que hay pocos libros que te dan una idea, ¿no? Que te introducen realmente a esta situación, a este conflicto de culturas y de imágenes, como correctamente y bien se está conversando acá. Hay una novela que hace poco han vuelto a pasar, una serie que se llama Shogun, que lo están dando, lo volvieron a dar en Netflix. Es una serie que cerca del año 80, un poco antes del 80, se pasó en la televisión, en Panamericana, si no me equivoco, y era una serie extraordinaria. Yo lo que recomiendo no es la serie, porque no he visto la de Netflix. El libro, la novela, se basa en una novela de un americano especializado en cultura japonesa, en cultura oriental. Y la novela es toda la novela es una lucha por el poder, ¿no? Pero es una descripción también de las diferencias culturales, porque el protagonista principal, ¿no? Es un gaijin, le dicen en Japón al extranjero, ¿no? El que es extranjero, ahí se le llama gaijin, que es un tipo holandés, o sea, totalmente, ¿no? De rasgos europeos, occidentales, rubio y eso, que naufraga con su barco en el Japón y que se convierte en un personaje que participa en toda la historia de esta novela, pero ahí se va a producir lo que tú dices, ¿no? El rechazo, ¿no? La animadversión de los japoneses hacia él y de mirarlo y verlo como alguien bárbaro, salvaje, como alguien inferior. Entonces, esa lucha de identidades y de cultura está muy bien desarrollado en esa novela para el que quiera conocer algo de este conflicto entre lo que ha sido, ¿no? El mundo tradicional japonés y lo que es Occidente. Y termino con otra cosa del mismo tema, pero en otro aspecto. Tú sabes que cuando yo hice una maestría en San Marcos, te estoy hablando del año 2000, me sorprendió muchísimo porque todos nosotros, tú sabes, nuestros referentes de, ¿no? del saber, del conocimiento más alto, son pues lo que nos han enseñado en el colegio y también en la universidad, ¿no? ¿De dónde viene la filosofía? ¿De dónde viene? De Platón, de Aristóteles, de Sócrates, ¿no? Y la filosofía moderna pues viene pues de Hegel, de Nietzsche, de Kant, ¿no? Si tú no sabes en una conversación de intelectuales, de académicos, y te dicen, oye, ¿y qué te parece a ti Kant? Si tú dices, no, no sé nada, no sé quién es, eres un ignorante, pues eres un burro. Entonces, en esa clase
¿no? Me acuerdo que era de política, pues sí, politología, sociología. Había un diplomático chino, venía uno de la embajada china a hacer la maestría, ¿no? Para conocerte. Y entonces empezó una discusión, pues Marx, Hegel, ¿no? Nietzsche, no sé qué. Y no sé, a alguien se le ocurre preguntarle al chino, dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿No? ¿Quién era más importante, pues, de esto, ¿no? Y la respuesta del chino fue, no lo conocemos. No sabemos quién es, ¿no? No lo leemos allá. Ah, O muy sea, bien. ellos tienen sus propios filósofos, su propio conocimiento de alto nivel. El gran Confucio, pues, ¿no? Claro, ¿no? Y Lao Tse y todo lo que viene de ahí. Oye, Ahora, nosotros ya fue un tenemos, descubrimiento. ya tenemos que ir terminando y te cuento una última en el sentido que tú estás diciendo, ¿no? Cuando fui a Francia, ah, pasé un mes o 2 meses aprendiendo francés acelerado en una provincia especial que iban los becados. Y ahí entre los estudiantes había un alemán que se convirtió en el centro de atracción de los latinoamericanos. Todos lo rodearon y le escuchaban al alemán, caray. Entonces, yo que soy un provocador, le digo, señor, le digo, ¿usted de dónde es? De Alemania, me dice. Alemania, Alemania. ¿Eso queda al sur o al norte de Francia? Me pregunta. ¿Cómo me miran todos, no? Y él, sorprendido de alemán, ¿no sabe usted qué dice? No, le digo, acabo de llegar, eh, pero bueno, le voy a preguntar a usted, señor, le digo, ¿usted cree que Perú está al norte o al sur de Chile? El alemán no sabía. Ah, estamos iguales entonces, ¿por qué se ríen tanto ustedes? ¿Sí? Es que el mundo se mira desde Europa, pues todo el resto no interesa, no sirve, como en Estados Unidos. Y en general la población es profundamente ignorante. Te ¿Por qué? cuento otra. Porque nosotros no tenemos ninguna importancia para ellos. Te cuento otra, yo estaba haciendo mi doctorado, ya había sido doctorado en Francia con una tesis sobre fisión nuclear y mi director de tesis había visto en un programa dominical, así como hay acá, así de fondo, cultural, había visto una película sobre Perú, donde se mostraba cómo vivían los indígenas del Amazonas, ¿no? Entonces él viene, ignorantón, él me mira, me dice, Modesto, he visto un programa de tu país. Y me mira y me hace, ¿qué hemos hecho de ti? O sea, él pensaba que yo venía de la selva y que estaba antes. Pero esa es la visión que ellos tienen. Yo estuve el 90, 95, también pasé por Francia, ¿ya? Y otros países, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió es algo así como lo que tú dices, que ellos siguen pensando que nosotros andamos con plumas, andamos ahí con taparrabos, ese tipo de cosas. Esa es la visión que ellos mantienen estático de nuestros países. Es una cosa increíble, ¿no? Muy bien, Vicente, ha sido un gran placer hablar contigo, conversar contigo y estamos siempre en comunicación para que nos esclarezcas este tipo. Sí, Debo hacer una aclaración, amigos. Algunas veces me tratan de querer dividir al Perú con mis ideas. No, 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 al contrario. Modesto Montoya es un personaje que nació en los Andes a 3.750 metros. Reconozco que soy mestizo, conozco mi historia de ambos lados, conozco los grandes problemas que han habido, como a mi parte indígena le han quitado sus tierras, los han despojado, la otra parte mía, porque soy descendiente de ambas ramas. O sea que aquí no se trata de que uno esté de un lado de otro, se trata de la cultura. O sea, puedes tú tener un padre o una madre, pues tú tienes que encontrar lo mejor del uno y del otro. No podemos nosotros identificarnos con el malo de la película. Tenemos que reconocer que ambos tienen cosas buenas y malas y hay que traer lo bueno para el presente. De modo que aquí no hay racismo ni nada, sino que tenemos que reconocer la historia y traer los valores acá, los valores que van a hacer crecer al Perú. Eso es lo que quería aclarar. bueno, a mí me parece una muy buena aclaración, Modesto.
porque la idea, que es, quién sabe, lo que más ha difundido y por lo que más ha luchado Arguedas, es esa, la idea de que la comunidad, el Perú actual, el nuevo Perú, tiene que ser una suma y una integración de lo mejor que ha venido con la presencia española, europea, y de lo mejor que tienen nuestros pueblos, que tienen los pueblos originarios indígenas. El Perú se va a construir, ¿no?, como una fuerza, ¿no?, grande, poderosa, si suma lo mejor de ambos, ¿no? Yo creo que esa es la idea. Hay que construir un Perú donde rescata y suma lo mejor que cada cultura, que cada pueblo ha creado o aportado en nuestro país, ¿no? Por supuesto, y no estemos con lo peor, porque lo peor es lo que nos está dando finalmente la política actual y la realidad actual. Hay que deshacerse de esa parte negativa. Muchas gracias, Vicente. Gracias, A ti, amigos. Será a hasta ti, la próxima. Modesto, ya seguiremos conversando. Muy buenas noches Chao, a ti y a chao. todos los televidentes. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.